Bienvenido al canal comunitario de Amaga Televisión y su programa en Derecho. En esta oportunidad nos acompañan los abogados, los profesionales en Derecho para compartir con todos los televidentes temas e inquietudes cotidianos de nuestra comunidad. Acompáñenos. Como lo habíamos anunciado, nos acompañan hoy los profesionales en Derecho, los abogados especialistas, jueces de la República, el doctor Alejandro Uribe Tangarife, la doctora Diana Morales Willes, para tocar temas cotidianos, temas comunes que tienen nuestros ciudadanos, saludando de antemano a nuestros televidentes y a los que retransmiten este programa de la red de canales del suroeste antioqueño, a la ceja del Cambo en el oriente y al municipio del Peñol. Doctor Alejandro, bienvenido al programa Amaga Televisión, en su programa en Derecho, y agradecer por su visita, por compartir con nosotros todas esas experiencias, esos conocimientos en materia de derecho que tanto nos hace falta a los colombianos. Muchas gracias, León Fabio, para usted, para este canal comunitario por la invitación. Es un placer para la doctora Diana y para mí estar compartiendo con ustedes todos nuestros conocimientos en esta área tan amplia del derecho laboral y de la seguridad social. Esperamos que este programa y todos los que hemos grabado ya hasta esta oportunidad sean de gran agrado, de su interés, y invitamos a todos nuestros televidentes para que se comuniquen con la doctora Diana y conmigo en el teléfono 251-8424. Nosotros tenemos la oficina en la ciudad de Medellín, la dirección es la Carrera 49, número 5058, oficina 310, edificio San Fernando de la ciudad de Medellín, repito, queda a una cuadra del Parque Berrío. Por allá con mucho gusto esperamos nos visiten y nos llamen al 251-8424 para solucionarle todas sus inquietudes. Doctora Diana, bienvenida al programa y agradecer también su participación, su presencia y su compartir con nuestros televidentes el conocimiento en Derecho. Bueno, muchas gracias, León Fabio. Un agradecimiento muy especial también para todos los compañeros que nos ayudan acá detrás de cámaras, que siempre son muy amables y muy cordiales con nosotros, nos reciben con un gran ánimo y eso nos llega a nosotros de muchas expectativas para continuar y seguir viniendo. También un saludo muy especial para todos los de Red Sur y todas las personas que nos ven. Como le dice el doctor Alejandro, venimos acá a compartir con ustedes temas de derecho laboral y seguridad social. Esperamos que sea de mucha ayuda para resolver cada una de sus inquietudes. Como lo decía el doctor Alejandro, este es un programa que aborda temas de manera generalizada, cada caso es particular y seguro que temas que toquemos acá le van a llegar a la gente y van a preguntar dónde lo localizamos. El doctor Alejandro nos dice dónde lo podemos encontrar. Estos son abogados que tienen un polo y una oficina en la ciudad de Medellín, pueden contactarlo a través de los números que él acaba de dar. También en el canal comunitario encontrarán también las tarjeticas y la dirección para que puedan ampliar información sobre temas específicos. Así es, y específicamente, León Fabio, aquí en el municipio de Amagá, también me pueden contactar a través de todos los familiares que yo tengo en este municipio. Puede ser con John Jairo Tangarife, con Conrado Tangarife, en Carne La Bonita, en fin. A través de usted, a través del mismo canal comunitario pueden llegar a nosotros y les recuerdo en el teléfono 251-8424. Saludamos al municipio de Ciudad Bolívar, donde nos reportan también comunicación, sintonía de este programa y muy buena aceptación. Mucha gente nos llama de allá, León Fabio. Sí. Y muchos municipios del suroeste también me llaman a preguntarme por ustedes, por el programa en Derecho. Eso es importante y esa es la razón de ser de este programa. Aquí sí no hay un cobro, aquí lo hacemos todo gratis con el ánimo de que la gente conozca sus derechos, porque es la única forma de aprender a reclamarlos. Así es. Doctor Alejandro, entrando en materia, hace poco el gobierno nacional logró que se aprobara en el Congreso de la República, después de tanta dilatación y tanto problema, el nuevo plan de desarrollo municipal para este cuatrenio. Se tenía pensado y hubo mucha laraca, mucha bulla, porque al parecer se habían introducido algunos artículos que correspondían más a una reforma pensional en sí que a un plan de desarrollo nacional. No obstante, se creó mucha duda, mucha inquietud sobre el tema de las indemnizaciones sustitutivas. Alguien decía, entonces yo ya no me van a dar la indemnización a la viuda, no le dan la indemnización. Recordémosle a las personas que la indemnización sustitutiva de la pensión, tanto en vejez como en invalidez o en muerte, corresponden a los aportes que le devuelve el régimen de ahorro individual voluntario. Puede ser, usted nos aclarará ahora si también en el otro sistema existe esa figura. Es la devolución de los aportes que no alcanzaron para una pensión. Entonces la gente hoy
recibe esa indemnización. Yo tengo 500 semanitas, necesitaba 1300 para la vejez, llegué a los 62, voy a reclamar la plata. Eso se llama indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. El nuevo artículo que pretendían meter en el Plan Nacional de Desarrollo decía que si en 10 días la persona cumplía los 62 años, no reclamaba, esa plata ya no se le devolvería, sino que se iría a los BEP, a los beneficios económicos periódicos. Sí, así es, don León Fabio. A ver, hay que explicar entonces, frente a lo que usted nos pregunta, lo siguiente. Hay dos regímenes pensionales en nuestro país. El régimen de ahorro individual, ya lo hemos hablado acá en anteriores oportunidades, y el régimen de prima media que administra Colpensiones. El régimen de ahorro individual, más conocido como el RAIS, o privado, lo administra hoy All Mutual, Protección, Colfondos y Porvenir, 4 entidades. Si una persona, como usted lo indica, don León Fabio y señores televidentes, no alcanza a llegar a tener un capital suficiente, porque allí es muy importante hablar no del número de semanas, sino de la plata, sino del capital que yo tengo en mi cuenta de ahorro individual. Si yo no ajusto un capital que hoy en día pueden ser 180, 190 millones de pesos para yo obtener una pensión ordinaria de vejez, yo puedo entonces solicitarle también, con un cumplimiento de otros requisitos que la ley consagra, solicitarle al fondo privado: devuélvame mis saldos. La figura entonces en el régimen de ahorro individual se llama devolución de saldos. Me devuelven todo lo que yo tenga en mi cuenta de ahorro individual junto con los rendimientos que ha generado esa plata que yo tengo allí. Ahora, si yo tengo como mujer 57 años o los hombres 62 años, y ajusté las 1150 semanas, y allí una diferencia muy grande entre los dos regímenes pensionales, porque en uno me exigen 1300 y en uno 1150 semanas. Si yo tengo 1150 semanas, pues ya, así no tenga el capital suficiente, yo puedo ser merecedor de una garantía de pensión mínima. ¿Sí? Ahora, para seguir con la respuesta a su pregunta, si yo estoy hoy en Colpensiones y no ajusto las 1300 semanas, acá sí es importante hablar del número de semanas. Si ya cumplí los 62 años siendo hombre o los 57 años las mujeres, entonces yo le puedo solicitar al fondo de pensiones, en este caso Colpensiones, devuélvame mis semanas, pero a través de lo que se denomina la indemnización sustitutiva de la pensión de vejez. Allí ya, a diferencia de lo que se da en el régimen de ahorro individual, donde lo que me devuelven a mí es todo lo que yo tengo en mi cuenta de ahorro individual, acá hay una fórmula que consagra por allá el artículo 37 de la ley 100, donde me dice cuál es la fórmula que yo debo utilizar para hallar esa indemnización. De allí, y es muy importante que todos nuestros televidentes tengan claridad en el tema, que si una persona lleva 20 años trabajando y está en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, es factible que le devuelvan por esas 1000 semanas que tenga 20 millones de pesos. Sí. Pero la misma persona puede, si está afiliada en Porvenir, en el régimen de ahorro individual, contar con 1000 semanas o 20 años de servicio aproximadamente, y solicita la devolución de saldo, le pueden devolver 80, 90 millones. ¿Por qué la diferencia? Por lo que ya les explicamos. Acá me devuelven lo que yo tengo en mi cuenta de ahorro individual. Acá hay una fórmula matemática para yo hallar cuál es el valor de la indemnización sustitutiva. Y lo que consagraba el Plan Nacional de Desarrollo, que gracias a Dios ese artículo no se dio, no salió avante, era que entonces, una vez aprobado el Plan Nacional de Desarrollo, las personas tenían 10 días para ir al fondo privado o a Colpensiones a decirle: devuélvame la indemnización sustitutiva, porque si no lo hacía dentro de los 10 días, decía el gobierno, esa platica pasaba a los beneficios económicos periódicos, que en particular no es que recomiende yo mucho esa figura para las personas que están ya a portas o ya cumplieron su edad, porque también se los permite la ley. Un hombre tiene 62 años, tiene 1000 semanas de cotización, no ajusta las 1300 y Colpensiones lo llama y lo invita: venga, deme esa plata que yo le doy el 20% para darle cada 2 meses tanto dinero.
150.000, 200.000 pesos. Mensuales. Para mí en particular, o muchos abogados hemos considerado que eso no es negocio. El negocio entonces lo tiene Colpensiones y el Estado en quedarse con los 20 o 30 millones de pesos de esta persona y trabajar con esa plata. Doctora Diana, con ese preámbulo que nos hace el doctor Alejandro, entonces teniendo en cuenta que no pasó ese artículo sobre la indemnización sustitutiva de las pensiones, hoy le podemos decir a la gente que tranquilos, que sigue igual, seguimos como la ley 100, la ley 797, pudiendo reclamar la indemnización sustitutiva de la pensión tanto de vejez como de invalidez o muerte, cuando no se alcanza la edad o no se alcanzan las semanas mínimas para reclamar. Pero hay una inquietud que escucharon en la calle. A esa indemnización solamente se accede con las semanas cotizadas, en el caso de prima media compensación definida, hablamos de Colpensiones, con las semanas cotizadas, o se puede incluir los bonos pensionales. Esa es otra de las inquietudes que hay, porque muchas veces Colpensiones está diciendo que no reconoce bono pensional. Recordémosle a las personas que es un bono pensional y si se puede hacer efectivo para sumarlo a la indemnización. Claro que sí, León Fabio. Entonces, frente a tu pregunta, tanto en el fondo público como en el privado que indicó el doctor Alejandro, administran estos fondos, son Mutual, Protección, Colfondos y Porvenir, se puede reclamar la indemnización sustitutiva o la devolución de saldos, incluyendo ese bono pensional. El bono pensional es el tiempo que se ha referenciado en, como decir, un cupón de pago que se redime al momento en que la persona cumple los requisitos para pensión por haber laborado en una entidad pública que no cotizó al sistema de pensiones. Entonces tenemos muchas personas que antes de la vigencia de la ley 100, y en el caso concreto a partir de 1995, junio de 1995, que empezó a regir el sistema general de pensiones en el sector público, venían laborando en entidades públicas, ¿cierto? Y no hacían cotizaciones, sino que asumían sus propias pensiones. Entonces, frente a esas personas genera el reconocimiento de un bono pensional. En los fondos privados no hay problema, porque los fondos privados sí le tienen en cuenta para liquidar la devolución de saldos. Simplemente se lleva el bono, ellos lo tramitan, hacen todas las gestiones ante las entidades públicas o ante la oficina de bonos pensionales. Pero ¿qué pasa con Colpensiones? En Colpensiones consideran que el artículo 37, que señala la indemnización sustitutiva, indica que solo se devuelven las semanas cotizadas, más no el tiempo que se encuentra reflejado en un bono pensional. Entonces ellos no reconocen el bono. Para la indemnización. Exactamente, dicen que solo las cotizaciones, precisamente por la fórmula matemática que prevé el artículo 37 y siguientes de la ley 100. Pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros frente a esos asuntos estamos presentando recursos y ya en última instancia, porque Colpensiones insiste en que no se puede tener en cuenta para el cálculo de la indemnización, estamos presentando demandas laborales y hemos obtenido pues en todos los casos sentencias favorables ordenando la inclusión de esos tiempos públicos. Entonces las personas, creo que en programas pasados habíamos indicado que en el caso concreto acá de Magá o de los municipios que nos ven en el suroeste y en La Ceja, bueno, en todos los municipios que nos ven, que hayan laborado, por ejemplo, en el municipio, en los hospitales, en la CS y que no hayan cotizado y no hubieran cumplido los requisitos para pensión, perfectamente pueden acudir a nuestra oficina para nosotros solicitarles la reliquidación de ese tiempo, incluyendo esos bonos pensionales. Doctor Alejandro, y en ese tema que hay muchos todavía en esta región, en los municipios, como dice la doctora, como arrancó en el 95 la obligación de las entidades públicas de afiliarse al sistema de seguridad social, antes del 95 existían algunas otras figuras que ellos tenían, algunos fondos, algunas convenciones colectivas o algo, o simplemente no se cotizaba, porque no había obligación. Todo ese tiempo cotizaba atrás, como dice la doctora, en algunas entidades oficiales no obligadas a cotizar hasta el 95, ya dice la doctora, ha quedado claro que se incluyen para la indemnización sustitutiva de la pensión, obviamente también para la pensión en caso de que con eso se ajusten las semanas necesarias, en cualquiera de los dos regímenes. Claro que sí. Pero, entonces, ahí la inquietud. La persona tuvo que haber cotizado en algún momento a cualquiera de los dos fondos para reclamar una indemnización, es decir, una persona que hasta el 90, que hasta por allá hasta el 93, el 92, el 80, no cotizó pero laboró en una entidad pública. Aquí tenemos algunas personas en Amaga, por ejemplo, que laboraron mucho tiempo en la administración municipal, en la alcaldía o secretarios del consejo, muchos años, y no cotizaron después al Seguro Social, ni a los fondos privados, menos, no volvieron a cotizar. ¿A quién le reclaman la indemnización si nunca le aportaron a ninguno de los dos fondos? Esa discusión se encontraba y digamos que hasta hace unos años la exigencia que traía la jurisprudencia era que por lo menos hubieran tenido una afiliación al sistema de seguridad social, en este caso al Instituto de Seguros Sociales o a Colpensiones en este caso.
Del Consejo de Estado sacó una providencia, digamos, reciente, 2017 más o menos, donde estableció que ese tiempo servido en unas entidades públicas no podía entonces perderse y que entonces la persona estaba facultada a solicitarle ese tiempo a través de una indemnización sustitutiva a la misma entidad pública donde trabajó. Entonces, eso es lo que estamos haciendo precisamente nosotros en la oficina, en casos particulares como este que usted me pone de presente, León Fabio, y es, la persona no tiene ninguna afiliación al sistema, nunca fue afiliado al Seguro Social, pero sí trabajó 10, 15 años, 8 años en una entidad pública. Eso genera entonces el pago, digamos, de un bono pensional, pero entonces ese bono se lo podemos reclamar directamente al municipio de Amaga, al municipio de Andes, a la S tal. Entonces esa es la invitación. No se queden entonces por allá con la resolución que le niega esa prestación de indemnización. Búsquenos. Nosotros entonces les podemos ayudar para conseguir este reconocimiento y pago de la indemnización sustitutiva. Es lo que habla el FOPE, es lo que habla el pasivo Sí. COL. Entidades que todavía hay, incluso hay muchos presupuestos todavía, en los presupuestos de los municipios, ve uno que hay un rubro especial para esos pasivos, que nadie los toca, que ahí se quedan porque la gente no sabe cómo reclamarlos ni qué es lo que tiene ahí. Ese rubro que en los presupuestos de los municipios existe, es para eso, para pagarle a las personas. Doctora Diana, antes de irnos al primer corte de mensajes institucionales, le agrego otro pedacito al tema de la indemnización. Ya vimos que se puede agregar el bono pensional con o sin afiliación. Sin afiliación, por el lado que es el doctor Alejandro, hacia la entidad responsable, con afiliación al fondo en el que cotizó la última vez la persona, ¿cierto? Me preguntan si el servicio militar obligatorio, si haber prestado servicio militar obligatorio se convierte en bono pensional para la indemnización o solamente se tiene en cuenta para sumar a las semanas necesarias para la pensión. No, también se tiene en cuenta para la indemnización. Lo que pasa es que al momento de realizar el cálculo, como la mayoría de esos tiempos son tan viejos, no incide mucho en el monto, ¿cierto? Sí se tienen que tener en cuenta porque igual que los bonos de una entidad pública o un municipio, son también válidos, pero la verdad al momento de hacer el cálculo no suma mucho. Poquito lo que incide, y más bien sería para, si me faltan semanas. Sí, si me faltan semanas, obviamente me va a servir para la pensión de vejez, para la pensión de sobreviviente, para la pensión de invalidez, para todas las prestaciones del sistema, porque muchas personas también piensan que solo sirve para la pensión de vejez y no. Si una persona fallece y podemos ajustar con ese tiempo público del ejercicio militar, las semanas exigidas para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes también se ha de tener en cuenta. Pero lastimosamente en el cálculo de la indemnización no es que incida mucho. Es más, inclusive para la mesada pensional es poco lo que incide también. No incide mucho, pero nos va a servir para ajustar las semanas mínimas para completar el derecho. Esta semana me decía, y aprovechando que ustedes venían, les voy a comentar, pero creo que me acerté en la respuesta cuando me dice que tenía 1.400 y puntas de semanas y me dijo, ya me dieron la pensión, tenía 1.400, pero yo quedé inconforme porque no me liquidaron el bono de servicio militar. Yo le dije, eso no te va a ayudar mucho. Bueno, en ese caso, si la persona ha cotizado mucho y tiene un nivel alto, te va a servir ese tiempo para aumentar el porcentaje. Entonces ahí sí podemos jugar pues como con ese tiempo del ejército. Entonces, como lo decíamos ahorita, cada caso es particular. Entonces los invitamos a que acudan a la oficina, incluso a las personas que ya le liquidaron una indemnización. La mayoría de las indemnizaciones se encuentran liquidadas de forma deficitaria. Entonces también los invitamos a que acudan a la oficina y nosotros con mucho gusto le revisamos la liquidación y realizamos los diferentes trámites a que haya lugar. Le recuerdo en este momento el número telefónico 251-8424, mi número personal es el 313-768-8690. Me pueden escribir también vía WhatsApp en el caso en que no pueda contestarles. Gracias, doctora. Vamos a este primer corte de mensajes institucionales y regresamos nuevamente con ese tema de seguridad social en pensiones. El mundo que veo es justo y libre, donde la gente puede viajar a donde sea y como quiera. Y los niños pueden comer y usar zapatos, sin tener miedo cuando van por la calle. No es que quiera que haya arcoíris y conejitos, ni calles llenas de gente bailando como títeres, sino que haya libertad para vivir, aprender y jugar. Solo ser tú mismo y pensar a tu manera.
que veo quizá te parezca una locura, pero ojalá algún día tú también lo puedas ver. Amagá, fundado el 4 de agosto de 1788. 230 años de historia. Sus verdes paisajes deslumbran vida. Desde aquí se impulsó también el desarrollo paisa, el viaducto, ubicado en la vereda La Delgadita, por donde pasó el ferrocarril de Antioquia. Sus senderos que se convierten en pasos obligados para quienes disfrutan de la naturaleza. Sus caminos y trochas llevan la historia del desarrollo y orgullo de esta región. La ferrería, la primera siderúrgica de Antioquia, es donde se forjaron las herramientas para el avance de la agricultura del café, la caña con sus moliendas donde se hace la panela y para la explotación del carbón. Todo esto se conserva también como patrimonio ancestral y cultural. Pueblo minero que con esfuerzo y anhelo avanza hacia el progreso. Su extensión de 84 kilómetros cuadrados, encerrados entre montañas, hacen de este municipio un lugar de descanso natural. Visita la Puerta de Oro del suroeste antioqueño. Enamórate de este maravilloso pueblo y de su gente. Regresamos nuevamente en Derecho desde el canal comunitario de Amagá Televisión con el doctor Alejandro Uribe Tangalijo y la doctora Diana Morales Willis, es jueces de la República y especialistas en Derecho Pensional, en Derecho de Seguridad Social y Derecho Laboral. Doctor Alejandro, hablando del Plan de Desarrollo Municipal, del Plan de Desarrollo Nacional que se acaba de aprobar, a pupitrazo y a las carreras, porque eso fue así, porque estaban más enfrascados en las objeciones de la JED que en el tema del Plan de Desarrollo, se generó mucha duda, mucha inquietud. Ya despejamos una sobre indemnizaciones, la gente estaba muy preocupada por el tema. No es cierto entonces que tengan 10 días para que pierdan la indemnización, porque sigue como veníamos en la ley 100 del 93 y las posteriores modificaciones. Pero hay otro tema que preocupó mucho, fue el tema de que por ahí algún mago del gobierno quiso introducir una modificación para que las viudas no percibieran, o las futuras viudas, o las personas beneficiarias hoy para la pensión de sobrevivientes no tuvieran ese derecho. Ya sabemos que el gobierno nacional a través de la ley 797 modificó un poco en tema de las viudas cuando quedan viudas muy jóvenes y que las asimila a un cotizante cuando la viuda tiene menos de 30 años. Es un tema que muchas veces la gente no conoce, pero cuando le toca, a veces en estos casos, en estas regiones, por ejemplo, como en el suroeste, que tenemos tanta mortalidad por las actividades mineras y muchas cosas, y entonces la gente se pregunta por qué a la viuda le están descontando para la pensión, porque es una viuda menor de 30 años. Sí. Eso ya lo había introducido el gobierno como una forma de equiparar un poquito el sistema. Pero en el Plan Nacional de Desarrollo se traía esa duda y todo el mundo comenzó con esa inquietud. Eso no fue aprobado a la final. Hoy, ¿cómo seguimos en materia de sobrevivientes, doctor Alejandro? Bueno, nosotros en programas anteriores ya habíamos indicado que para que se genere el pago o reconocimiento de una pensión de sobrevivientes en virtud de la muerte de un causante,
Lo primero que hay que revisar es si aquella persona hoy en día, con lo dispuesto en la Ley 797 del año 2003, dejó acreditadas en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento 50 semanas de cotización. Acá en este tema de pensión de sobreviviente ya es independiente de en cuál régimen pensional la persona se encontraba cotizando. Si en el RAIS, régimen privado, o si en el régimen de prima media. En ambos se les exige entonces, para uno poder decir, se dejó causada una pensión de sobrevivientes, que la persona haya cotizado en los últimos 3 años anteriores al fallecimiento 50 semanas. Eso está claro. Si nosotros llegamos a la conclusión de que esas 50 semanas sí se encuentran acreditadas dentro de su historia laboral, podremos decir entonces ya lo otro es mirar qué beneficiarios de pensión de sobrevivientes existen. ¿Para quién es? ¿Para quién es? Y entonces por allá el artículo 47, 48 de la Ley 100 de 1993 nos establece un orden de cuáles son los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes. Y entonces en primer lugar nos dice la norma, y eso hoy es lo que está vigente, que dejándose causada una pensión de sobrevivientes, en primer lugar van a tener derecho, y lo que debemos examinar nosotros como abogados es si existe una cónyuge o un compañero permanente que haya convivido con el causante por lo menos 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento. De la muerte. Y este artículo o esta situación pues sí ha prestado para 1000 interpretaciones, don León Fabio y señores televidentes, porque entonces primero se pensó que esos 5 años tenían que ser solo para los pensionados que fallecían, más no para los afiliados. Eso ya después fue, digámoslo así, zanjado por la jurisprudencia y dijo que esa exigencia de los 5 años debía ser tanto para pensionados como para afiliados. Pero ya después por allá, con una sentencia del 2011, 2012 y sentencias posteriores a esa, la Corte Suprema de Justicia ya ha llegado también a la conclusión de que la cónyuge no tiene que acreditar que esos 5 años de convivencia sean para el momento del fallecimiento, sino que si se puede acreditar que esos 5 años fueron en una oportunidad anterior y que para el momento del fallecimiento el vínculo matrimonial se encontraba vigente porque nunca se separaron, nunca hicieron un divorcio, ¿sí? Así se hayan separado de bienes, De hecho. porque en esto también influye mucho tema de derecho civil y de derecho de familia. Una cosa es, para recordarle a todos nuestros televidentes, una cosa es lo que tiene que ver con el patrimonio de una sociedad conyugal y otra cosa como tal es el vínculo matrimonial que tienen estas dos personas. Lo que se ha exigido entonces por la jurisprudencia es que por lo menos el vínculo matrimonial esté vigente para el momento del fallecimiento, así estén separados de hecho. Así no se cumplen los 5 años. Así no se cumplan para el momento del fallecimiento, que no estén conviviendo, si se puede acreditar que ellos se casaron en el año 60 y que convivieron 15 años, pues ahí ya estamos diciendo, se cumplen con los 5 años que nos exige la ley y por tanto podríamos entrar a reclamar una pensión de sobrevivientes. La invitación para todos nuestros televidentes, León Fabio, es que digamos que todas las entidades públicas y privadas fueron muchas las pensiones de sobrevivientes que negaron, precisamente por esta situación, porque las personas hacían la reclamación, las administradoras de pensiones llegaban a la conclusión que para el momento en que falleció el causante no estaba haciendo vida, digamos, con esa cónyuge, pero lo cierto es que ya hemos ganado en la oficina de nosotros en particular muchas demandas donde nosotros lo que les mostramos es, y obviamente le llevamos al juez el convencimiento es de que esta cónyuge, si bien no estaba haciendo vida conyugal o marital con esta persona, con el que murió, pues lo cierto es que sí vivió 15, 20 años, 30 años con esa persona. Y había un matrimonio sin disolver. Y había un matrimonio sin disolver porque no se habían separado, no había existido una cesación de efectos civiles de matrimonio católico o había existido un divorcio. Doctora Diana, y ahí viene el otro también, en el que lo metió la Corte Constitucional y es otra sentencia posterior parecida y en el mismo sentido, donde también le da cabida a esa compañera que sí estuvo los 5 años con él, pero que no es la esposa.
Sí, precisamente entonces en ese caso habría lugar a determinar cuáles son las beneficiarias de la prestación. Y en el evento de que exista, por ejemplo, como le dice el doctor Alejandro, una cónyuge con sociedad patrimonial vigente y civil vigente, ¿cierto? Y no hubo disolución del matrimonio, vivieron 5 años en cualquier tiempo, pero existe una compañera permanente con la que estuvo los últimos 5 años de su vida y hasta el momento de la muerte, entonces podemos reclamar de acuerdo al tiempo de convivencia. Para las dos. Para las dos. Bueno, y en la pregunta que usted le hacía al doctor Alejandro, para las menores de 30 años que reciben pues, la pensión de sobrevivientes, precisamente el sistema con fin de protegerlo determinó que esas personas, si no tienen un hijo con el causante, esa pensión es temporal y tendrían que seguir cotizando al sistema para financiar su propia pensión de vejez. Pero entonces si tienen un hijo y es menor de 30 años, pero entre esa pareja existió pues un hijo, no hay lugar, la pensión sería vitalicia. Doctora Alejandro, entonces en el caso ya vimos que la compañera también entra a ser parte porque cumple los 5 años al momento de la muerte, aunque no tenga ninguna relación de derecho, o sea, que no sean casados ni nada, pero la esposa también, como usted lo acaba de decir. Tengo otra inquietud. Así como cuando se le da la pensión a los hijos, que seguida pasamos a los hijos, que es el otro ítem, el que sigue. Antes de pasar a los hijos, tengo la inquietud, pero es porque con los hijos pasa igual. Cuando quedan 2 hijos, se parte 50% para la señora, 50% para los 2 hijos y a 25% para cada uno. Cuando uno de los dos pierde el derecho porque llegan a los 18 o a los 25 y no estudia, se le pasa entonces ese 25 al otro hijo, queda 50 y 50. Igual pasa con la compañera. Si a una compañera, por ejemplo, le dieron un porcentaje y a la esposa le dieron otro porcentaje, están compartiendo las dos. Sí. Cuando una de las dos muere, pasaría a engrosar la mesa de la otra. Sí, claro. Ya entonces estamos hablando, la palabra pues que se utiliza acá es que se va a acrecentar esa pensión de la otra beneficiaria, de la otra. Lo mismo sucede, si existen hijos, tal cual usted puso el ejemplo, don León Fabio, si existe entonces una pensión que fue reconocida a una compañera y a una cónyuge, faltando una, pues ese derecho va a acrecentar el de la otra. Ya entonces se va a generar el reconocimiento para la cónyuge, si fue la que sobrevivió, la que está viva, a ella le van a reconocer el 100%. Pero entonces vamos a seguir, don León y señores televidentes, ya dijimos, el primer orden que nos... Antes de que siga otro, porque tengo una inquietud que ha resultado por acá y que yo creo que es muy común. La esposa, en el mismo tema, la esposa propia, sin disolver matrimonio ni nada, no reclamó en su momento, reclamó su compañera. Sí. Han pasado 10 o 15 años, hoy puede esa señora venir a reclamar. Claro. O sea, es factible que el juez llegue a la conclusión, don León Fabio, que no se le va a generar el pago de un retroactivo pensional de 10 años, de 15 años, o si hablamos pues por efectos de la prescripción por lo menos de 3 años, que no le reconozcan un retroactivo pensional porque se puede advertir que la otra compañera que sí reclamó en tiempo, digamos que está recibiendo esas mesadas pensionales de buena fe, ¿cierto? Sería entonces uno, digamos, castigar el sistema pretendiendo que haya un pago ya no de un 100% y no digamos de un 200% de una pensión. O decirle a la compañera que le devuelva la plata. Sí, no sería, pero el derecho como tal sí se puede reclamar. Yo puedo acudir entonces a la entidad, si Colpensiones viene reconociendo esta prestación económica a la compañera y llega la cónyuge y me dice, es que yo para el momento en que él falleció sí tenía el vínculo matrimonial vigente con el que murió, yo viví con él 30 años, cuando él me dejó a mi hijo el que se consiguió a esta otra, y eso, don León Fabio, no es, digamos, que sea... casos aislados. Casos aislados. Común. Eso es prácticamente la regla general. Muy común. Cuando fallece una persona y ni siquiera le resultan 2, hemos tenido casos donde resultan 3 compañeras, la cónyuge y las 4 reclamando, ¿cierto? Entonces, esa persona, claro, nosotros le podemos hacer la reclamación a la entidad, con toda seguridad la entidad va a negar, porque precisamente ya viene reconociendo el derecho, pero nosotros acudimos a una demanda, tenemos todas las posibilidades de hacerlo, la jurisprudencia nos avala en ello, y puede en últimas llegar un juez a reconocer el derecho y ya desde ese momento hacia adelante empezar a recibir la pensión en un 50 y en un 50, o en un 60 en un 40, dependiendo de lo que nosotros lleguemos a demostrar del tiempo de convivencia de cada uno que causa el causante. Doctora Diana,
Siguiendo con el otro grupo, en el orden en que la ley lo trae, que es excluyente, siguen los hijos. ¿Cuáles son las condiciones para los hijos? Estamos hablando de pensión de sobrevivientes, persona que fallece, bien sea en accidente de trabajo o muerte común. Claro que sí, entonces, O pensionado. para los hijos los requisitos son que sean menores de 18 años, ¿cierto? Y si son mayores de 18 años y menores de 25, que estén estudiando. Ese es el otro requisito. Ese es el otro nada más. requisito. No nada importa más. que sea... Y también pueden ser, y si son hijos inválidos, ahí sí no hay lugares de temporalidad, porque si se puede mostrar que son inválidos y dependientes económicamente del causante, la pensión sería vitalicia, para el caso de los hijos inválidos. Y ahí, doctora, tenemos el otro problemita, y es donde siguen otra vez los enreditos en los que la Corte Constitucional se tiene que meter mucho, y gracias a Dios pues ha sentado de pronto jurisprudencia, y es, dice la ley. Alguna vez por acá escuché un caso, lo vi, muy bonito, que los 18 años se cumplen cuando yo cumpla los 19, hasta faltando un día para los 19. Mucha gente decía, 18, cumplí 18. Y entonces la ley dice, no, pero es que cuando cumpla los 19 te va a tener 18. No, al momento de cumplir los 18. Al momento de cumplir los Sí, 18 ya se sería cesa. más de 18. Y Al ahí momento de- demostrar que está estudiando. Exactamente. Y que no tiene ningún otro ingreso, o sea, que no está afiliado al sistema de seguridad Que, social, que sí, no está que es laborando. dependiente económicamente del causante. Ese hijo que estamos hablando, que es de uno del fallecido cotizante o del pensionado cotizante, también del pensionado que ya cotizó y que está recibiendo su mesada, ese hijo puede ser de cualquiera de los dos, o tiene que ser me explico, puede Pues se ser ha de mi indicado que señora, puede ser hijo de mi de señora. crianza, se ha demostrado que puede ser hijo de crianza, hijos adoptivos, que dependieran económicamente No pues, de esa necesariamente tiene persona. que ser de los dos exactamente. cónyuges Pero que- en ese sentido sí tocaría pues de pronto iniciar una acción legal, porque entrada con pensiones o los fondos pues que reconozcan pueden llegar a negarlo. En ese caso, doctora Alejandro, también se da mucho que de manera extemporánea aparecen los hijos. Así es. Aparecen después con el tiempo porque se dieron cuenta que el papá murió de pronto. Y Así es, aparecen. y tienen todo el derecho Sí. de reclamar la prestación. Y muchas veces hijos que no fueron reconocidos o que no tienen los apellidos. Y con un agravante, León Fabio, que si estamos hablando de que es un hijo el que va a reclamar, se ha advertido que la prescripción, que el fenómeno de la prescripción no opera frente a ellos. Y entonces, por lo tanto, si una persona falleció, ejemplo, en el año 2010, y el hijo vino a aparecer ahora y dijo, yo sí soy hijo, fui reconocido, voy al registro civil de nacimiento mío, Soy menor de edad. soy hijo de él, soy menor de edad, y hoy entonces tiene 15 años, el fenómeno de la prescripción no le corre a él y a él le van a resultar reconociendo esa prestación desde allá, Y desde eso- el momento en que falleció. Digámosle a nuestros televidentes que es la prescripción. Sí, a ver. Los derechos laborales se pueden causar, pero yo tengo como beneficiario de esos derechos laborales, la ley entonces establece un término Mínimo. digamos, máximo. donde Máximo. esos derechos que yo tengo prescriben, ¿cierto? Caducan. Una cosa es la caducidad en derecho y otra cosa es la prescripción. Digamos que la caducidad está referida más que todo es al derecho que yo tengo de accionar el aparato jurisdiccional. La prescripción como tal se refiere es al derecho pensional en este caso que yo tengo como afiliado o como beneficiario de una prestación. Hay unos artículos, el artículo 488, el 151 del Código Procesal del Trabajo y el Código Sustantivo del Trabajo, que hacen referencia a este fenómeno de la prescripción, y la jurisprudencia ya se ha cansado de advertir que son 3 años en los que prescriben los derechos laborales. Entonces, si una persona fallece en el año 2010 y yo solamente hago la reclamación en esta oportunidad, año 2019, no es que el derecho como tal a yo ser pensionado haya prescrito. Lo que prescriben son las mesadas Las mesadas. pensionales a las que yo he tenido derecho. Por lo tanto, si yo hoy hago la reclamación en junio del 2019, a mí me van a reconocer las mesadas pensionales desde junio del 2016. ¿Por qué? Por efectos de este fenómeno de la prescripción laboral. Doctora Diana, y en caso de hijos inválidos, como usted me mencionaba ahorita, que dice usted que no prescriben, en caso de hijos inválidos,
la fecha de estructuración de esa invalidez tendría que ser anterior a la muerte del causante, ¿y quién determinaría el grado de calificación de invalidez? Claro que sí, entonces si muere un afiliado o un pensionado y el hijo inválido todavía no está calificado, tendríamos que proceder con el fondo de pensiones en el cual estaba afiliado el causante a hacerle calificar esa pérdida de capacidad laboral. Entonces, en primera instancia la va a determinar el fondo de pensiones. Si estamos inconformes con esa calificación inicial, podríamos recurrirla ante la Junta Regional y Nacional. Como usted lo indica, esa fecha de estructuración tiene que ser anterior a la muerte del causante, porque ese es el punto de partida para determinar la calidad de beneficiario, porque entonces nos indica la norma que en calidad de hijo inválido tiene que ser inválido al momento de la muerte y dependiente al momento de la muerte. Entonces no hay ningún problema en que lo hagamos calificar con posterioridad al fallecimiento, pero esa fecha de estructuración sí tiene que ser anterior a la muerte. Y tratándose de un posible beneficiario a una pensión o una mesada pensional de esos leyentes, todos sabemos que la calificación de medicina laboral cuesta un salario mínimo en Colombia. Pero lo podemos hacer tratándose de un posible beneficiario de un causante. Sí, no hay lo problema. podemos hacer ante Colpensiones y lo voy a hacer gratis. Sí, lo podemos hacer ante el fondo de pensiones en el que esté afiliado el causante o en el que le estuviera reconociendo la pensión. Entonces, en esa primera instancia acudimos ante el fondo, ¿cierto? Y lo tienen que hacer gratis. Si estamos inconformes y apelamos, entonces lo tiene que mandar el fondo de pensiones a la Junta Regional y ellos asumen el gasto de esos honorarios. Si de entrada no vamos a hacer todo el proceso porque es muy lento, es muy complicado, Colpensiones o los fondos privados ponen mucho problema con la historia clínica, con una serie de requisitos que le exigen a la persona que se va a hacer calificar, podríamos entonces hacerlo directamente con la Junta Regional, pero ahí sí le tocaría de manera particular asumir el gasto de los honorarios que en este momento están en un salario mínimo, pero perfectamente de manera gratuita lo hace el fondo de pensiones. Doctora Alejandro, y en ese caso de beneficiario inválido o persona con discapacidad que podría acceder al beneficio, resulta que a veces las personas no saben que tenían derecho a ese beneficio, a esa pensión de su papá, y no hicieron las vueltas. Para 3, 4, 5 años después de haber fallecido el papá, que la mamá está recibiendo la pensión, la discapacidad es evidente, pero la mamá ha dicho, pues es lo mismo, me parten la mía para los dos. Nosotros tenemos incluso de acá, de este municipio de Amaga, un caso muy particular. Falleció una persona hace 30 años, le reconocieron la pensión a la madre de esta persona que acude a nosotros, ella era la cónyuge del que murió, de la persona que murió del causante. Y entonces él dice, entonces ya murió mi mamá, ella era la que, prácticamente lo que usted establece, ella era la que con la pensión que recibió me sostenía a mí, pero ya ahora mi mamá faltó, entonces yo ya me quedé sin nada, yo estoy desamparado. Nunca la metieron a él. Entonces, y en el caso de esta persona, pues es muy, digamos, muy evidente que sí era una persona inválida para el momento en que falleció, porque tiene una enfermedad congénita, una poliomielitis, ¿cierto? Entonces, si nosotros le podemos demostrar a la entidad administradora de pensiones que este hijo sí tenía una invalidez, como lo indica la doctora Diana, para el momento en que el papá falleció, pero que además también él para ese momento dependía económicamente de su padre, pues es totalmente factible que el fondo de pensiones le va a tener que reconocer esta pensión. Y luego, doctora Diana, viene el último grupo, y en ese último grupo hay algo también, en ese segundo grupo, si no hay cónyuge o compañeros, como decía el doctor Alejandro, que son excluyentes, no hay cónyuge o compañero permanente, como vimos en las condiciones en que ya pueden entrar, no hay hijos mayores de 18, no hay hijos de 18 a 25 que estudien, y ya no hay hijos inválidos, en este caso entran los hermanos. Vale la pena recordar, León Javi me perdona que lo interrumpa, que si existe cónyuge y si existe hijos, si existe compañera y si existe hijos, pues esa pensión se va a compartir, ¿cierto? Entonces, como usted lo indicó anteriormente, va a ser de ese 100% de la pensión que venía recibiendo el pensionado o que le correspondía al afiliado. Esa pensión entonces va a ser el 50% para los hijos, independiente del número de hijos que haya, ahí se va a dividir a prorrata por cada uno, ¿sí? Y el 50% para la cónyuge. O para las cónyuges. Ahora, si no hay cónyuge ni compañera, ese 100% va a ser para todos los hijos o para el único hijo que existe. A falta de esto, ya entonces vamos a acudir
a los padres. Y aquí viene algo también muy importante que ya entonces la doctora Diana nos explicará, y es el tema de la dependencia económica que deben tener estos frente al causante. No solamente es demostrar que es el padre, sino que dependía del que murió. Sí, pero esa dependencia, León Fabio, no es absoluta, no es que en un 100% entonces el padre dependía de ese pensionado o de ese afiliado fallecido, sino que en parte concurría pues como con la solvencia de sus gastos congruos y tenía pues ese aporte era indispensable para la subsistencia, ¿cierto? Entonces ese padre tendría que demostrar obviamente la afiliación, la calidad pues de padre y además la dependencia económica. Y ya en última instancia, si no, definitivamente no existe pues este grado de dependencia, entonces también entran los hermanos inválidos, también dependientes económicamente. Y ahora con el tema pues de la diversidad de las familias, recordemos que también en calidad de compañeros pues del mismo sexo, de mujeres del mismo sexo, también obviamente tienen derecho a reclamar la prestación. Esa es otra de las sentencias de la Corte Constitucional, doctor Alejandro, donde ya da cabida al compañero o compañera del mismo sexo, que eso era una de las cosas que teníamos para interpretación de la norma. Para terminar, doctor Alejandro, entonces en un próximo programa sería muy bueno que usted nos acompañara, estoy seguro que sí, doctora, para que hablemos de otro tema fundamental, que es el problema en que está hoy la gente, las personas que están cotizando y tenemos la expectativa de una pensión, que también al parecer hubo algo en el Plan Nacional de Desarrollo, que lo hablaremos en el otro programa, doctor Alejandro, ya estuviera cuando nos vuelve a acompañar, sobre el tema de los traslados de regímenes del de ahorro individual voluntario, el de sistema público, prima media, compensación definida, porque como vimos empezando el programa, ambos tienen sus ventajas, pero también ambos tienen sus desventajas. Muchas personas quieren hoy trasladarse del fondo privado al sistema de prima media y no los dejan, porque la ley establece que mínimo 10 años no pueden trasladarse si le faltan 10 años o menos para adquirir el derecho o el estatus de pensión. Y ustedes vienen trabajando el tema y si es posible hacemos un programa sobre el tema de traslados. Ese tema, León Fabio, nos da para un programa y hasta más. Claro que sí, esperamos que sea muy pronto que grabemos este programa. Queremos además, León Fabio, hacer un programa en este municipio en vivo. En directo. En directo, donde las personas puedan llamarnos a la doctora Diana y a mí para solucionar todas sus inquietudes que tengan con este tema pensional o con cualquier tema de derecho laboral. No se nos puede olvidar, León Fabio, quedó también como en el aire y solamente un minuto porque yo sé que ya estamos acabando el programa. Los hermanos que sean inválidos también pueden ser beneficiarios de una pensión de sobrevivientes. Entonces, cónyuge, compañera, hijos, padres que dependan económicamente del causante. Y a falta de todos estos, los hermanos que sean inválidos y dependieran económicamente del causante. Ya estamos acabando, León Fabio, no resta sino darle las gracias infinitas a usted. Recordemos los teléfonos y el sí, contacto. Claro. Darle las gracias muy encarecidas a usted, unas gracias infinitas a usted y a este canal que nos hacen la invitación a grabar este excelente programa. Esperamos que para todos los televidentes de esta región del suroeste y de la Ceja sea de gran ayuda para darle solución a muchas inquietudes que tengan con este tema pensional. La invitación es a que nos busquen a la doctora Diana y a mí, que nos llamen al teléfono 251-8424, mi celular es el 311-627-3946, la dirección de nuestra oficina es la carrera 49, número 5058, edificio San Fernando, oficina 310 en la ciudad de Medellín. Con mucho gusto estamos prestos para colaborarles en todos estos temas. Muchas gracias, don León. A usted, doctor Alejandro, por acompañarnos, doctora Diana. Igualmente nos comprometemos para que hagamos el programa sobre los traslados de regímenes de pensiones y para que hagamos en vivo, en directo, ojalá el próximo programa con el personal técnico del canal para que la gente pueda llamar y hacer sus inquietudes de temas puntuales. Claro que sí. Muchas gracias de nuevo a todos los miembros de este canal. Un abrazo muy especial. Les recuerdo mi número de teléfono 313-768-8690. Me pueden escribir vía WhatsApp y claro, vamos a aceptar todas las invitaciones muy plácidamente. Muchas gracias. A ustedes también muchas gracias, a los televidentes, al canal comunitario Amaga Televisión, a la red de canales del suroeste. Gracias por permitirnos entrar a estos lugares con temas de interés para toda la comunidad. Hasta un próximo programa.